Hola, hola, chiquillos, ¿cómo están? Somos cinco nomás. Bien, Sí. profesor, ¿cómo está? Hola, sí, bien, ¿y ustedes? Por tanto tiempo. Tantas lunas. Sí, ¿cómo han estado? ¿Ha podido descansar un poco de matemáticas, por lo menos? Sí. Hola, profe. Hola, Tanto hola, tiempo, Connie. Tanto tiempo, muchos ¿cómo han años. estado? Sí, Bien, ¿y usted? casi un mes ya que no nos veíamos. Sí, ¿verdad? Una semanita. Eh, ¿Les contaron al final qué es lo que me pasó, cierto? Que la verdad se me echó a perder el computador. Entonces, No, no lo habían dicho. no, Ahora no o dijeron sea, nada. no. Es que se me ha echado a perder el computador y tuve que hacerle hartos cambios, entonces tuve 3 semanas parado cambiándole todas las piezas al computador. Pero ya está mejor. De hecho, no podría estar aquí en este momento. Así que eso, pues. ¿Cómo han estado? ¿Ya volvieron a clases algunos? ¿O todavía siguen con clases online? En mi colegio hubo un contagiado, así que no cancelaron las clases presenciales. Chuta, los mandaron a todos de vuelta para la casa. La máquina. Sí, pues. Ya, pues vamos, voy a compartir la clase para empezar ya. ¿Se ve ahí la pantalla? Va, no, no estoy compartiendo pantalla, nada que ver. Ahora sí, ahí sí. ¿Se ve la pantalla? Está cargando. Ahora sí. Ya, ya, ahora sí. Em, Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la última clase en la que estuvimos. Si mal no recuerdo, vimos álgebra, entramos a lo que era álgebra, vimos lo que era un monomio, ¿cierto? Que estaba compuesto de tres partes, que era el coeficiente, que es la parte numérica, la parte literal, que es como la parte incógnita, y el grado del exponente, que nos indica en qué grado está esta parte incógnita. Puede estar al cuadrado, al cubo, o al número que sea, ¿ya? Vimos que los polinomios eran operaciones entre monomios, ¿cierto? Entonces teníamos sumas de polinomios, multiplicaciones de monomios, ¿ya? Y vamos a anotar ahí, vamos a usar el lapicito. Y todo este conjunto se llama polinomio, ¿ya? Porque poli quiere decir muchos y nomios hartos del mismo monomio, ¿ya? Entonces vimos algunas operaciones, ¿cierto? Donde teníamos que calcular aquí, para poder calcular esta operación, era buscar los que tenían el mismo exponente de las x, ¿cierto? Entonces aquí sumábamos el 4 con el -2, nos daba 2x3, ¿cierto? Aquí este cuadrado igual que este, por lo tanto -3 más 1 nos da -2, más este x que está aquí solito. Y este sería el resultado, ¿ya? Eso fue lo que vimos la clase pasada. ¿Qué más vimos? Bueno, aquí hicimos algunos ejercicios. Em, Vemos multiplicaciones entre polinomios. Recuerden que cuando nosotros multiplicamos dos paréntesis que son polinomios, tenemos que multiplicar cada monomio con el otro monomio, ¿ya? Entonces se multiplican este con ese y ese con ese, y después ese con ese y ese con ese, ¿ya? Puede ser de esa forma o también podemos multiplicar hacia el otro lado, el 2x cubo con ese y el 2x cubo con ese, y después ese con ese y ese con ese, ¿ya? Puede ser para los dos lados, ¿ya? Pero nunca olvidar que hay que multiplicar, si vamos a multiplicar este, va a ser ese con los dos monomios que componen este polinomio, ¿ya? Y después ese con ese y ese con ese, ¿ya? Después,
Bueno, hicimos uno que otro ejercicio también. Vimos las divisiones de polinomios, que era un tanto engorroso, ¿cierto? Porque había que aquí encontrar el factor de que para que x cuadrado pudiera llegar a 4x3 teníamos que multiplicarlo por 4x, ¿cierto? Porque si yo multiplico 4x por x cuadrado, me va a dar 4x3, ¿cierto? Ese 4x tenemos que multiplicarlo con el otro polinomio, el otro monomio, y nos va a dar menos 8x, ¿ya? Y esto, como en las divisiones, siempre hay un menos antes que nos va a cambiar el signo de los dos, y aquí este se va a poder eliminar con s. Este como es x se suma con s, ¿cierto? No, bajamos todo este polinomio de nuevo y nos va a dar 10x, ¿ya? Y ahora tenemos que buscar un término para x cuadrado que nos dé menos 3x cuadrado, ¿ya? Entonces nosotros aquí menos 3, ¿cierto? Porque menos 3 por x cuadrado nos va a dar menos 3x cuadrado. Y ese menos 3 también está multiplicando con este menos 2 que está acá. Y nos va a dar más 6. ¿Ya? Como tenemos un paréntesis aquí, porque aquí antes hay un menos, le va a cambiar el signo acá y acá. Estos se van a ir y nos va a quedar 10x menos 6. ¿Ya? Y ese va a ser nuestro resto. ¿Ya? Y esta va a ser el otro polinomio. Entonces, si nosotros tenemos aquí el 4x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x, y esto dividido en x cuadrado menos 2, el resultado va a ser 4x menos 3 más el resto, que es 10x menos 6, y esto que está partido en x cuadrado menos 2, ¿ya? Ese sería el resultado. Ya, pero esto no entra así directamente en la PSU, es para que aprendan cómo se divide en polinomios. Generalmente se les va a hacer así como, no sé, pues puede ser 2x menos 2, por ejemplo, tenemos acá, y esto está dividido por x menos 1, ¿ya? Entonces nosotros para poder simplificar eso, podemos simplificar aquí, o sea, factorizar por 2, ¿cierto? Porque 2 por x menos 1 nos da 2x menos 2, y abajo tenemos x menos 1. Entonces aquí tenemos unos polinomios que son iguales, por lo tanto se van y el resultado sería 2, ¿ya? Para eso nos sirven las divisiones, para poder simplificar y llegar a un resultado más rápido, ¿ya? Bueno, vimos ejercicios también que eran bien largos, y creo que quedamos acá, en el cuadrado de la suma, bueno, los productos notables, ¿ya? Tenemos lo que es el cuadrado de una suma, ya cuando tenemos eh, un polinomio al cuadrado, que es una suma, a más b, ¿cierto? Entonces esto se aprende como el primero al cuadrado, el primero es a, ¿cierto? Más el doble del primero por el segundo, 2 por a por b, más el segundo al cuadrado, b cuadrado, ¿ya? Lo mismo pasa para cuando son cuadrados de una resta, ¿ya? En vez del más, aquí vamos a tener un menos, ¿ya? Y lo único que nos cambia aquí el signo va a ser el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿ya? Si es menos, se cambia este signo. Si es más, se cambia este signo, ¿ya? Y cuando tenemos suma por su diferencia, donde tenemos uno que es positivo, ¿cierto? A más b por a menos b, ¿ya? Y esto es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y ese sería el resultado, ¿ya? Entonces, no es necesario hacer la multiplicación así, asá, s por s, s por s, s por s y s por s. Cuando tenemos estas formas, que es a más b, son binomio al cuadrado, son como las factorizaciones, solo que expresados de otra forma. Claro,
Es que al final, sí, podríamos decirlo así, es una factorización expresada de otra forma. Al final, cuando tú tienes un número, cuando tú tienes un número cuadrado es como 4 por 4, por ejemplo, es lo mismo que 4 al cuadrado, ¿ya? Eso es lo que estamos expresando, ese 4, pero imagínate que ese 4 al cuadrado va a ser en verdad 2 más 2, y eso está al cuadrado, ya que es lo mismo que 4 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si nosotros multiplicamos 2 más 2 por 2 más 2, tendríamos que llegar a 16, que es lo mismo que 4 al cuadrado, ¿ya? Entonces, si nosotros aplicamos este cuadrado de una suma, va a ser el primero al cuadrado, ¿cierto? 2 al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2 por 2, más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, 2 al cuadrado es 4, 2 por 2 son 8, y 2 al cuadrado es 4. 4 más 4 más 8 es 16, ¿ya? Son distintas formas de expresar, solamente que como aquí son incógnitas, no los podemos resolver así como así, ¿ya? Entonces por eso se expresa como cuadrado de la suma, cuadrado de la resta o suma por su diferencia, ¿ya? Pero sí, es una forma de expresar una factorización, ¿ya? Ya, entonces le voy a dar 3 minutitos, ¿ya? Según lo que le expliqué aquí, aquí ya está fácil, porque esto es lo mismo que vimos recién. Y les voy a dar 3 minutitos para que hagan. No, ya les voy a dar 5 minutos, ¿ya? Para los que les cuesta un poquito más, ¿ya? ¿Qué hora es? 7:42. Ya, a las 7:47 revisamos. Vayan poniendo sus respuestas ahí. Voy a poner números aquí. Esto va a ser la 1, la 2, la 3, la 4, 5, 6 y 7.
Tenemos respuesta. ¿Qué quieres que repita, Connie? Lo anterior, profe, es que solamente alcancé a ver que puso los ejercicios, pero no vi cómo se realizan porque se me pegó el computador. Ya, pues mira, vamos a hacer estos tres primeros. ¿Ya? Dice, por fórmula, a elevado a 2 más... Sí, bien, bien, Connie. Mira, por fórmula sería el primero al cuadrado. El primer término es a, ¿cierto? Entonces el primero va a estar al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. El primer término es a y el segundo término es b, ¿ya? Más el segundo término al cuadrado, ¿ya? Esa es la forma que toma un a más b al cuadrado, ¿ya? Por ejemplo, esa misma fórmula se aplica acá, porque aquí tenemos un x más 3, tenemos una suma de un binomio al Profe, cuadrado, ¿sí? si en el caso de que no fuera el cuadrado y fuera cúbico, tendría que ser 3AB, ¿cierto? Es que ahí es otra fórmula, que eso Ah, se va como determinando por un triángulo especial que se llama el triángulo de Pascal, que va a ser el primero al cubo más el triple de a al cuadrado por el segundo elevado a 1, más el 6 elevado a... No, más 4. Ay, no me acuerdo mucho la fórmula, pero es difícil que les entre al cubo. Pero ahí les voy a averiguar igual el triángulo de Pascal. Pero es un triángulo que, por ejemplo, va 1, después va aquí 1, 1. Esto se suman da 1, 1, 1. Esto da 3. Esto da 3. Esto da 1, 1. Ya. Elevado a 3 te va a dar aquí al cubo más el triple de a al cuadrado por b más el triple de a por b al cuadrado más b al cubo. Ya, esa sería como la lógica que aquí tuviéramos un a más b al cubo. ¿Ya? Ese sería como el orden que tomaría la fórmula. ¿Ya? Pero eso se los busco después y se los mando. Un triángulo súper fácil de hacer en todo caso, es ir sumando, por ejemplo, aquí tenemos 1, después 1, 1. Entonces aquí después los del medio se suman. 1 más 1 nos da 2 y se sigue bajando el 1. Se baja el 1 de nuevo, aquí el 1 más el 2 nos da 3 y este 2 más 1 nos da 3, 1. ¿Ya? Entonces aquí se baja de nuevo el 1 más 3 nos da 4, 3 más 3 nos da 6, 3 más 1 nos da 4 y 1. ¿Ya? Entonces aquí va como dándote los grados. Esto, por ejemplo, si está elevado a 0 es 1. Si está elevado a 1 es 1 y 1. Si está elevado a 2 es 1, 2, 1. Si está elevado a 3 y así. Está elevado a 4. Si se dan cuenta, aquí está elevado a 2 y toma 1, 2, 1. Que aquí tenemos un 1 se supone. Aquí un 1 y el 2 del medio. ¿Ya? No sé si se entendió. más o menos, profe, más o menos. Ya. La 4 es... La 4. La 4, la 4, la 4. Profe, entonces la 1 quedaría así nomás, no se le hace nada más. No, pues se queda ahí nomás, pues esos son los dos términos que tenemos, A y B. Ah, Por ejemplo, las dos también, pues recuerden que cuando son negativos, o sea, cuando una resta al cuadrado, es lo mismo, pero cambia el signo de la multiplicación entre ellos. Ya le voy a cambiar el color aquí. Recuerden que cuando es menos, cambia el primer signo. ¿Ya? Cuando es más, se mantiene el primer signo positivo. Pero es el único signo que cambia si es que es más y menos. ¿Ya? Y el último, que se llama suma por su diferencia. ¿Por qué suma por su diferencia? Porque aquí tenemos una suma y aquí tenemos una resta. Entonces lo único que hace esto es que se vaya lo que está al medio. Entonces nos quedaría el primero al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Esas son las tres fórmulas. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que aplicar estas tres fórmulas dependiendo del tipo de que sea. Por ejemplo, aquí tenemos 2x menos 5 al cuadrado,
estamos restando dentro del paréntesis, por lo tanto se aplica esta. Aquí tenemos una suma, entonces se aplica la 1. Aquí tenemos resta y aquí tenemos resta, entonces se aplica la 2 dos veces más. Y ahora voy a ver las respuestas que me mandaron. Tenemos, ya, cinco, ya, 4, 3, bien. Bien, bien Esteban, bien Esteban. El Joaquín, a ver qué me pregunta. La 4 es... mm, 4, 10 minutos. Ya, Joaquín, tenés que fijarte bien en la multiplicación que va entre medio, ¿ya? No da ese resultado, Joaquín, pero tienes que fijarte bien cómo va la multiplicación ahí. ¿Qué hora es ya? No me pasé, parece. Me confundí. Ya, vamos a ir haciéndolo. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí 2x menos 5 al cuadrado. El primero va al cuadrado, entonces el primer término al cuadrado, ¿cierto? 2x al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 2x al cuadrado nos da 4x al cuadrado, ¿cierto? Menos 2 por 2 por 5 nos da, menos 2 por 2 son 4 y 4 por 5, 20. X. Y 5 al cuadrado o menos 5 al cuadrado nos da 25. Ahí tenemos el primer resultado. El segundo, primer término al cuadrado, x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2 por x por 3, más el segundo término al cuadrado, 3 al cuadrado. Eso es igual a x cuadrado, 2 por 3 son 6, y 3 al cuadrado es 9. A ver qué dice la gente. ¿No sería menos 5? No, vos, Benja. Se recuerda que el segundo término es o sea, el último término va al cuadrado y va aún más antes. Y recuerda que si tenemos un menos 5, bueno, quizás no tomé el signo, pero menos 5 y 5 al cuadrado, recuerda que dan el mismo resultado, 25. ¿Ya? Pero sí, debe ser aquí un menos 5. ¿Ya? Pero recuerden que siempre un número al cuadrado nos va a dar positivo. ¿Ya? Si aquí lo que importa es que este signo se mantiene positivo. Ya, entonces aquí el sexto. Profe, ¿Sí? ¿por qué en la número 3 queda el resultado así? Porque calculémoslo. Tenemos A más B y A menos B, ¿cierto? Ya, ¿cómo se multiplican los binomios? Tenemos este por este, ¿cierto? Y este por este. Entonces vamos a hacer A por A al cuadrado. Y A por menos B nos da menos AB. ¿Ya? Ahora este por este y este por este. B por A nos va a dar, podemos ponerle BA o AB, ya es lo mismo, porque el orden del factor no altera el producto. Y B por menos B nos va a dar menos B al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí serían este y este, quedándonos A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Se entendió? Espérenme, profe, estoy procesando.
O sea, a la final se hace como una multiplicación normal. Claro, po. Sí, de hecho, esto también, pues. Esto al elevarlo al cuadrado estamos multiplicando a más b por a más b. Y lo que estamos haciendo aquí es saltando este paso de multiplicar uno por uno y este por este. ¿Cachai? Entonces, cuando ya tenemos esta forma así, ya sabemos que el primero va al cuadrado, después viene la suma o sea, la multiplicación, el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces ya no tenemos que hacer todo este cálculo, sino que solamente asociar al tiro. Ah, profe, ya, gracias. Entonces así es más fácil resolver el ejercicio, porque tú decís, ah, mira, aquí tenemos elevado a 2, ya, entonces es un binomio. Y se aplica la fórmula. Como es resta, sabemos que el primero va al cuadrado, ¿cierto? X cuadrado va a ir al cuadrado, menos, porque aquí hay un menos, el doble del primero por el segundo, o sea, 2 por X cuadrado por un medio de X, más el segundo término al cuadrado, que sería un medio de X y todo esto al cuadrado. Y solamente quedaría resolver, pues. X cuadrado al cuadrado es X a la 4. Aquí tenemos menos, este 2 se va a ir con este 2, por lo tanto nos va a quedar X cuadrado por X, que es X al cubo, más un medio por X al cuadrado es un cuarto de X al cuadrado. Y nos saltamos el paso de andar multiplicando este por este, y después este por este. No sé si se entiende. Entonces aquí tenemos lo mismo, po. El primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto nos va a dar x al cuadrado menos 4x más 4. Y eso sería todo. Em, Eso de A más B por A menos B es... Sí, po, suma por su diferencia. Está acá atrás. Sí, está. A ver, sáquenle un pantallazo para que tengan el desarrollo. Los que todavía no entendieron muy bien. En los últimos dos te enredaste. Me dicen el cuaderno tu mala. Uy. Ya, pues, mira, fíjate, po, tenemos aquí en los últimos dos. En este, el primer término va al cuadrado. Tenemos x cuadrado elevado a 2. ¿Ya? Después viene el doble, 2, por el primer término, que es x cuadrado, por el segundo término, que es un medio de x. ¿Ya? Ese 2 se va a ir con este 2 de abajo, porque como estamos multiplicando todo, entonces se van a ir los números y van a quedar las incógnitas nomás. Entonces, x cuadrado por x nos da x3. Y el tercer término, o sí, claro, este término va al cuadrado también, el segundo término en verdad, que es este. Entonces vamos a tener un medio por x elevado a 2, que es un cuarto de x cuadrado. ¿Se entendió ahí? Y el X4, ¿de dónde salió? ¿Este? No, el del de arriba. Este. Sí, ese. Porque este x cuadrado, que es el primer término, va al cuadrado también, pues. Recuerda que es este. Nuestro término ya es x cuadrado, po, y ese va al cuadrado ya. Y x cuadrado al cuadrado es x a la 4. Ah, profe, es fácil. ¿Entendiste? Sí, sí entendí. Ya. Y en el séptimo es lo mismo, po.
primer término al cuadrado, x cuadrado, menos, porque aquí tenemos un menos, el doble del primero por el segundo. 2 por el primer término que es x por el segundo término que es 2. Más el segundo término al cuadrado que es 2 al cuadrado. Entonces aquí resolvemos. Profe, ¿Ah? ese doble se pone porque el ejercicio está elevado al cuadrado, ¿cierto? Claro, pues, porque si nosotros multiplicáramos aquí, vamos de nuevo. Si yo multiplico a más b por a más b, que es lo mismo que a más b al cuadrado, ¿qué me va a dar? Vamos a multiplicar este por este y este por este. A por a al cuadrado, ¿cierto? A por b, a b, ¿ya? Ahora vamos a multiplicar este término, este por este y este por este. B por a es lo mismo que a por b, ¿ya? Y b por b me va a dar b cuadrado, ¿ya? Como este término es igual a este, se pueden sumar. Entonces vamos a tener a cuadrado más 2ab más b cuadrado, ¿ya? Por eso tenemos ese 2, porque estamos sumando dos veces esta multiplicación que se da al multiplicar el a por el b y después el b por el a. Como los dos son positivos, se suman. En el caso del a menos b al cuadrado, nos van a dar, nos va a dar los dos negativos. Entonces aquí vamos a sumar 2ab negativos en este caso, ¿ya? Y en este caso nos van a dar los AB de distintos signos. Pues nos va a quedar un AB positivo y el otro negativo y ahí se van a cancelar entre ellos. Y ahí nos va a dar este resultado. ¿Ya? Ya, sigamos. Vamos a limpiar aquí. Ya, aquí tenemos, les voy a dar 3 minutitos para que los hagan rapidito. ¿Ya? Ya soltamos la manita, entonces está facilito. Y de hecho este es más fácil porque son sumas por su diferencia. A ver, ya tengo respuestas. Bien, Martín. Bien, Esteban. Tengo dos. Uno que lo mande más. No, ya. Tres más. Tres más y seguimos.
para que vayan agarrando confianza. Ahora me llegaron dos respuestas. 2 cuadrado menos 16. X al cuadrado más 9. 3x al cuadrado. Ya, sí está bien, Benja. No, pero el 2 chiquitito, es que cuando se hace elevado, se pone este símbolo. Está como comilla para arriba, una flechita para arriba. Ya. Voy a hacer la primera por mientras, para que vayan cachando cómo se hace los que todavía no entienden. Está al lado de la ñ, tenéis que apretar Alt, GR y apretáis el botón que está al lado de la ñ. Creo que con ese depende del teclado igual de cada uno. Ya, vamos a hacer el primero. Entonces tenemos el primer término. Siempre tenemos que fijarnos si es que son los mismos números. ¿Ya? En este caso tenemos 2x, ¿cierto? Y aquí 4 y 4. Ya lo único que cambia aquí es que son signos distintos. Por lo tanto, es una suma por su diferencia. Entonces, el primer término, 2x, va al cuadrado. Y el segundo término va al cuadrado también. ¿Ya? Siempre va un menos. Recuerden, esto se hace alusión a cuando tenemos a más b y a menos b. Ya recuerden que esto nos da el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Ya? Y es lo que estamos viendo aquí. ¿Ya? Entonces, el primero al cuadrado, que es 2x, menos el segundo al cuadrado, que es 4. ¿Ya? Esto nos va a dar 4x cuadrado menos 16. Así es fácil. Bien, ahí sí, Ángel. Ya vamos por el segundo. El primer término al cuadrado, x cuadrado, menos el segundo término que es 3 al cuadrado. Ya lo vamos a anotar para que no se enreden. Y esto nos va a dar x cuadrado menos 9. ¿Ya? Y este último término también. También es suma por su diferencia. Tenemos un más y un menos, son los mismos números. Entonces va a ser 3x al cuadrado. Todo esto va al cuadrado. Menos el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Y esto nos va a dar 9x menos 4. ¿Ya? Ustedes se preguntarán para qué es todo esto, para qué nos sirve. Y generalmente estos tipos de factorización, como decía, ¿quién dijo eso? Esteban, creo. El Esteban fue el que dijo eso, si es que no me equivoco. Sí, el Esteban fue. Es un tipo de factorización, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener aquí 9x menos 4, y acá abajo puede estar partido por 3x menos 2, y uno dice, chuta, no tengo ninguna forma de factorizarlo. Pero ustedes aquí igual se pueden dar cuenta que el 9 es un cuadrado de algo y el 4 también. Esto va al cuadrado.
¿ya? Entonces cuando tenemos números al cuadrado, algo puede haber, ¿ya? Entonces aquí sabemos que la parte de arriba se puede expresar como 3x menos 2 y 3x más 2, ¿ya? Y ahí con el 3x de abajo, menos 2, podemos simplificar aquí, ¿ya? Y el resultado sería 3x más 2, ¿ya? Entonces son formas de factorizar y poder, si es que se puede, si es que está la simplificación posible, simplificar el resultado, ¿ya? Muchas veces, de hecho, la mayoría de los ejercicios son así. ¿Ya? A veces tenemos a más b al cuadrado también. Y esto está partido a más b. Ya esto también se puede simplificar este con uno de estos. Nos va a dar a más b. ¿Ya? Pero son tipos de factorizaciones como decía el Esteban. ¿Ya? O también nos pueden expresar el a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. ¿Ya? Y esto está partido por a más b. Digo, chuta, ¿cómo puedo simplificar esto? Y sabemos que la parte de arriba equivale a menos b al cuadrado. Chuta, aquí lo voy a bajar más mejor. A más b al cuadrado. Y aquí nos quedaría a más b. Y ahí podríamos simplificar fácilmente. Ya. Entonces, para eso son generalmente se usa mucho este tema del cuadrado del binomio. ¿Ya? Cuadrado binomio, suma por su diferencia, cuadrado del binomio de la resta y de la suma, ¿ya? Entonces, para eso son todos estos tipos de factorizaciones para ir simplificando ejercicios que más adelante vamos a ver. Esto creo que... Ya, como les explicaba acá, aquí lo tenía. Profe, perdón, me tengo que desconectar. A ver, Cata, te voy a anotar. Cata. Ocares. Ya. Anda nomás, Cata. No hay problema. Chao, chao. Ya, entonces, como les explicaba, para esto era, ¿ya? Era para buscar un factor común. Acá, por ejemplo, podemos factorizar por x, ya porque aquí estamos multiplicando, esto es lo mismo que x por x, por lo tanto, si se repite el patrón, se puede simplificar. X, x. Entonces ese x sale y tenemos x menos 4 porque x por x menos 4 nos da este valor, ¿ya? Y la idea es dejar el x menos 4. De hecho, generalmente cuando acá abajo nos dice x menos 4, generalmente hay que simplificar para que nos dé un x menos 4 aquí arriba para que se puedan ir, ¿ya? Como les mostraba anteriormente, eh, ahora vamos a escribir mejor, si no nos vamos a demorar mucho escribiendo. Como les decía, teníamos el a cuadrado más 2ab, ¿cierto? Más b cuadrado. Y si tenemos abajo una más b, es que nos está diciendo literalmente que tenemos que simplificar esta parte de arriba, cosa que quede en una expresión de a más b para que se pueda ir esta, ¿ya? Entonces por eso es necesario saber que es un cuadrado por binomio, y esto es a más b al cuadrado, y ahí se nos va a ir con el a más b de abajo, ¿ya? Entonces ahí vamos a poder simplificar, y la idea es que nos quede lo más simple posible. En este caso es x, en este caso es a más b, ¿ya? Para eso son estas formas de expresar o estas factorizaciones, ¿ya? Entonces, generalmente que nos muestren una división, esta parte de abajo, el denominador, nos está diciendo que toda la expresión que tenemos arriba hay que simplificarla o hay que factorizarla, mejor dicho, de tal forma que esto se tenga que ir, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos factorización por raíces de un polinomio. Ya nosotros tenemos que x cuadrado menos 9 igual a 0. Ya esto es una ecuación. Ese 9 que está restando puede pasar para el otro lado sumando. Ya nos queda eso. Y aquí para despejar la x tenemos que sacar la raíz.
Si nosotros sacamos raíz en ambos lados, se nos va a ir este cuadrado, ¿ya? Y nos va a quedar el x despejado, y al otro lado nos va a quedar raíz de 9. Raíz de 9. ¿Qué valores nos puede dar? Recuerden que nosotros tenemos una raíz. Cuando tenemos la raíz de un número al cuadrado, esto se va, ¿cierto? Ya, en este caso el 9 se puede expresar como menos 3 al cuadrado y 3 al cuadrado, ¿ya? Por eso es que se le pone más menos, ¿ya? Porque en raíz de 9 se puede expresar como 3 o menos 3, ¿ya? Y de hecho, que nos dé este valor, esta expresión, recuerden que tenemos el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Eso qué es? Suma por su diferencia. Entonces, sí o sí, tiene que ser un valor positivo y otro negativo. Ya en este caso el 3. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguien que no haya entendido? Profe, ¿Sí? Ya. ¿podría explicar el de las raíces de nuevo, por favor? Ya, tenemos las raíces, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo aquí x cuadrado menos 4, ¿ya? Esto va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces yo digo, ya, este 4 que está restando aquí va a pasar para el otro lado sumando, ¿cierto? Entonces vamos a tener x cuadrado igual a 4, ¿ya? Para poder despejar la x, ¿qué tengo que aplicar? Raíz cuadrada, ¿cierto? Porque si tenemos, recuerden que cuando tenemos la raíz cuadrada de un número al cuadrado, se va la raíz con el cuadrado, entonces nos quedaría solo el número, ¿ya? Entonces eso es lo que se está aplicando aquí, se está aplicando raíz cuadrada, para que aquí me quede raíz cuadrada de x al cuadrado, y raíz cuadrada de 4. Entonces aquí como tenemos la raíz de un número al cuadrado, nos queda x despejado ya, es igual a raíz de 4. Raíz de 4, uno dice, raíz de 4 es 2, pero también tiene otro valor, que es menos 2. Recuerden que las raíces de un número cuadrado siempre van a ser más menos, ¿ya? Más menos, ¿y cuánto es la raíz de 4? 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado, los dos me dan 4, ¿ya? Entonces yo al sacar la raíz de un número cuadrado, puede ser negativo o positivo, ¿ya? Entonces por eso se considera ese más menos, ¿ya? Entonces la forma de expresar aquí este valor que tenemos acá es que vamos a pasar estos dos números. Tenemos dos formas, tenemos dos valores para que nos dé 0, que x sea menos 2, o sea, x menos 2 y x más 2. ¿Ya? Esos son los dos valores, ¿ya? Por eso se expresa aquí, en este caso es con el 9, ¿ya? Entonces tenemos que x es más menos 3, y eso se puede expresar como x menos 3 y x menos menos 3, que es x más 3 al final. Y esto es una suma por su diferencia. ¿Se entendió ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? Sí, sí entendí cómo sacarla normal. O sea, sí, la simple. ¿Ya? Entonces cuando lo tenemos en una ecuación, se saca de esa forma. Despejando el x, vamos a encontrar el valor que, la idea de encontrar este x, ya, este x, lo que nos está diciendo es que estamos encontrando un valor para x para que esto se cumpla, para que x cuadrado menos 9 sea igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué valores puede tomar el x para que sea 0? Puede ser el 3, ¿cierto? Porque si 3 al cuadrado menos 9 me daría 0, sí, pues, ¿cierto? Porque 3 al cuadrado es 9 y 9 menos 9 es 0. Por lo tanto, se cumple. Y el menos 3 al cuadrado también me da 9 y menos 9 también me da 0. Por lo tanto, se cumple. Esos son los dos valores que puede tomar x para que se cumpla la ecuación, ¿ya?
Entonces yo, ¿cómo expreso esa función o esa ecuación? Como x más 3 y x menos 3. Y todo esto es igual a 0. ¿Ya? Eso es. Eso es para que se cumpla la ecuación. Ya, siguiendo, ya, factoricen los siguientes polinomios con el método que consideren adecuado. ¿Ya? Como les explicaba, aquí ya tienen, de hecho se los hice hace poquito. Aquí tienen otro. Aquí ya saben por qué factorizar, ¿cierto? Y aquí también se puede factorizar por algo. Les voy a dar 5 minutitos. No, ya les voy a dar 7. Chiquillos, aquí me comí una X. Aquí va una X.
Connie Ibáñez. La primera está mala. Bien, Tamara. No, ¿verdad, profe? Equivoqué en el número. Martín. A ver. Bien. Sí. Bien. Sí. Bien, Martín. Bien. Esteban, tienes que fijarte bien en la 2. Es la única que tenía una falla. Pero todo lo demás bien. Sí, ahí sí con él. Ya vamos a hacer la primera por mientras. Tenemos, aquí si se dan cuenta, el primero está al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, por lo tanto esto es una suma por su diferencia. Por lo tanto, la suma sería x, ¿cuál es el cuadrado de 4? 2 y menos 2. Entonces va a ser x más 2 y x menos 2. Esa sería la factorización. Ya en este segundo, si se dan cuenta, el x cuadrado, o sea, x a la 4, también es un cuadrado y este también es un cuadrado. Aquí tenemos una resta, por lo tanto también es suma por su diferencia. Aquí tenemos la raíz de x a la 4 es x a la 2 menos 4 y x a la 2 más 4. ¿Ya? Aquí tenemos que factorizar por x, ¿cierto? Porque x nos va a dar x menos 8. Porque si yo multiplico x por x y x por menos 8, nos da esto, que es x cuadrado menos 8x. Así que es otra forma de expresarlo. Y abajo tenemos un x menos 8. Y esto se va con eso y el resultado sería x. ¿Ya? Y acá abajo podemos factorizar por x al cuadrado, ¿cierto? Y x al cuadrado, acá nos queda x más 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque x cuadrado por x nos da x a la 3 y x cuadrado por 1 nos da x cuadrado. ¿Ya? Así que esos serían los resultados. De hecho, aquí uno igual puede seguir factorizando o desfactorizando. Profesor, Porque aquí, una consulta, en la sí, última puede ser x, paréntesis, x al cuadrado, más x, así, ¿no? sí, también, pero es que trata de llegar como a lo más mínimo. ¿Ya? El paréntesis tiene que ser como lo más mínimo. Ok. ¿Ya? Que era lo que le estaba diciendo acá. O sea, ese también es válido. Si yo factorizo por x, me queda x cuadrado más x, ¿cierto? Quizás me sirva hasta en otro ejercicio. Quizás, imagínate aquí tenemos un x cuadrado más x. ¿Ya? Ahí en ese caso la factorización sería válida. ¿Ya? Y el resultado nos daría x. Pero si tuviésemos un x más 1 acá abajo, sería válida esta. ¿Ya? Pero generalmente tenemos que llegar a lo más mínimo. ¿Ya? El paréntesis tiene que ser lo más irreductible. Por ejemplo, acá también, este x cuadrado menos 4, también tenemos otro cuadrado acá, pues. Tenemos x cuadrado y tenemos 4 que también es el cuadrado de 2. Entonces eso igual se puede seguir desglosando como x más menos 2 y x más 2. ¿Ya? Y eso lo multiplicamos por x cuadrado más 4. ¿Ya? Pero no es tan necesario, ¿ya? Todo depende, po. Si es que abajo necesitamos, no sé, po, justo tenemos un x menos 2, ya va a ser válido hacer eso. Pero si no, para este ejercicio no puede ser esta expresión, puede ser esta expresión que es como la más como lógica y esta, ¿ya? Pero también puede ser la otra que me decís tú, Connie. Más factorizada, sí, Profe, bien está. la 2 que le mandé estaba bien o estaba mal. ¿Quién me habló? ¿La Connie? Sí.
con Ibáñez, Sí. la 2 que me mandaste. Espera, deja revisarla. Em, no me mandó ninguna otra, pues, Connie. Me mandaste. Sí, la que Ah, sí, está sí, abajo de la sí. 1. Sí, está bien, es lo mismo. Ah, pero es que como ahí está diferente, pensé que estaba mal. No, no, es que así quedaría. Es que recuerda, esos resultados que me estás dando tú es cuando lo tenemos igualado a cero. Cuando tenemos x menos 4 por ejemplo, y esto está igualado a cero, ahí es válido ese resultado porque aquí nosotros pasamos el x para acá. ¿Cachai? Entonces aquí tendríamos el x y el 4 pasa acá y ahí le sacamos la raíz y el x sería más menos 2 por ejemplo. ¿Ya? Pero la forma de expresarlo tiene que ser así como está en paréntesis. ¿Ya? Ya, sigamos. Vamos a hablar aquí. Y aquí tenemos expresión algebraica, creo que esto también la habíamos visto, ¿cierto? Creo que la vimos en algún momento, pero siempre es bueno repasarlo, ¿ya? Las expresiones algebraicas generalmente se dan para los ejercicios para complicar un poco más el ejercicio en sí, ¿ya? Es para que tengan una buena comprensión del ejercicio o de las expresiones matemáticas hablado, ¿ya? Entonces dice, son aquellas expresiones donde tenemos una incógnita en la expresión que nos permite encontrar el resultado. Es muy importante considerar esta incógnita para los problemas y saber expresarlos bien. Así generamos una ecuación y llegamos a un resultado. Entonces, por ejemplo, si tenemos el nombre, o sea, el doble, el nombre. El doble de un número p es 2 por p, ¿cierto? El cuadrado de un número m va a ser el mismo número, ¿cierto? Elevado a 2, ¿ya? El triple de un número q. En este caso nos están dando el nombre de la incógnita, ¿ya? Que es la letra, pero generalmente uno dice el doble de un número. Entonces ahí uno puede ponerle 2x, 2y, el nombre que uno quiera, ¿ya? Pero aquí nos están dando el nombre de la letra, ¿ya? Entonces, el triple de un número, 3 por el número. El cubo de un número, el número del cubo, ¿ya? Cuádruplo de un número, 4 por el... Ya así sigue. Aquí dice, la diferencia entre m y n respectivamente. Recuerden que cuando nos dicen m y n respectivamente, va a ser m menos n, ¿ya? Es súper importante el orden en las restas, porque nos puede cambiar el signo, ¿ya? El exceso de a sobre b es n, y aquí nos están dando el tiro el resultado. Dice que a menos b es igual a n, ¿ya? Entonces aquí quizá, no sé, pues aquí pueda seguir el enunciado, dice donde A, y te dan los valores de A, de B y de N, ¿ya? La semisuma entre los números A y B, recuerden, la semisuma es la mitad de la suma, ¿ya? Pero son términos que uno se los va como quedando grabados mientras vamos haciendo ejercicio. Ya semidiferencia es la mitad de la resta, X aumentado en A es una suma, X disminuido es una resta. Ya dice X es A unidades mayor que B. O X es A unidades menores que B. Ya. Pero estas son formas de expresar. ¿Ya? El cociente entre son divisiones, productos son restas, y así. Por ejemplo, ya, hagan este ejercicio. No creo que se demoren más de 5 minutos. Les voy a dar 3 minutos para que los hagan así rapidito.
Les voy a poner números aquí para que... Las 5 está media rara. Sí, sí, igual está difícil de entender, pero ponle. Bien, Tamara. Martín, tenéis mal a la 1. La 2 también está mal. La 3 está buena. La 4 también. La 5 está mala. La 6 te falta un paréntesis. La 7 está bien y la 8 también. A ver, está. La 1 está buena. La 2 está mala. La 3. No, la 3 está mala también. La 4 está buena. La 5 te falta un igual. La 6 está mala. La 7 está buena y la 8 está mala. A menos que me digáis a qué equivale el I y el Z. La 2 también está bien. Ven. La 1 está buena. La 2 está mala. La 3
está mala. La 4 está buena. La 5 no se sabe. La 6 está mala. La 7 está buena. Y la 8 está buena. Creo la mayoría están malas. Ya vamos haciéndola, para que vayan entendiendo. Dice así. El doble de un número más 1. Entonces tenemos el doble de un número más uno. Cuadrado del siguiente número. ¿Cuál es el siguiente número? Es 1, ¿cierto? Y eso iría al cuadrado. ¿Ya? La suma de un número más el doble de otro. Entonces tenemos la suma de un número más el doble de otro. En este caso poner i. ¿Ya? Pero tenía que ser distinta letra. ¿Ya? La mitad de un número menos 4 unidades. Entonces tenemos la mitad de un número menos 4 unidades. Y esta dice la mitad del resultado de restarle 4 a un número. Entonces aquí vamos a tener restarle 4 a un número, restarle 4 a un número. Entonces tenemos que el número le restamos 4 y eso nos va a dar la mitad del número. El doble de la edad que tendré dentro de 3 años. ¿Ya cuál es la edad que tendré dentro de 3 años? Mi edad va a ser X. ¿Cuánto voy a tener dentro de 3? X más 3. Y eso lo voy a multiplicar por 2. ¿Ya? Y el 30% de un número. Recuerden que el 30% es lo mismo que 30 partido en 100. Y eso por X. O también se puede expresar como 3X partido en 10. ¿Ya? Y la suma de 3 números enteros consecutivos puede ser x más 1 más x más 2. ¿Ya? O en verdad yo vi otros que hicieron x más 1 más x más 2 más x más 3, que también es válido. ¿Ya? Si son consecutivos, puede ser de hecho x menos 1 más x más 1. ¿Ya? Son todas válidas en ese sentido. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Sí? Ya. Buena, buena, buena. Ya. Ya. El que quiera sacarle un pantallazo para que se la saque rápido. Y seguimos. 1, 2. Profe, ¿Ah? yo la 7 no la entendí mucho. ¿La 7? Mm, ¿El 30% de un número? sí, o sea, sé cómo Recuerda sacar el que 30%, pero no sé si se aplicará igual. sí, pues lo mismo. Ah, lo Tenemos mismo. el número, que es X, ¿cierto? Y le sacamos el 30%. Pues recuerda que 30% es lo mismo que 30 partido en 100. ¿Cierto? Y aquí simplificamos y esto se multiplica. Por lo tanto nos va a quedar X por 3 décimos. ¿Ya? O 3 décimos por X. O 30 por partido en 100 por X. ¿Ya? Son todas proporciones. O 0,3X. ¿Ya? Si aquí lo único que cambia es que no sabemos el valor del número. Pero si tenemos, no sé, 1000 o 100, 1000. Si le sacamos el 30%, ¿cuánto es el 30%? Se van estos dos ceros con estos, se multiplica el 30 con el 10, es 300. Ese sería nuestro 30%. ¿Ya? Que es lo mismo que multiplicar 30 partido por 100 por 1000. ¿Ya? En este caso no sabemos cuál es el número. En este caso no es 1000, es X. ¿Ya? Entonces va a ser 30 partido en 100 por X. ¿Ya? Ya, profe, gracias. De nada. Siguiendo. Aquí tenemos más. Ya, para ver, veamos qué más tenemos acá. Ecuaciones e inecuaciones. ¿Qué hora es? Quedan 15 minutos. Ya. Pasemos al tiro a las ecuaciones e inecuaciones, ¿ya?
¿Qué son las ecuaciones y las inecuaciones? Ya las ecuaciones son operaciones, ya, donde tenemos incógnitas, en este caso x, ya, y tenemos una igualdad. ¿Ya? Como les decía antes, como te explicaba Connie a ti, por ejemplo, cuando teníamos este x cuadrado menos 4, ¿ya? Y esto se igualaba a 0, el resultado de esa ecuación era x igual a más menos 2, ¿ya? Ahí encontramos un resultado para la ecuación. ¿Pero por qué una ecuación? Porque teníamos una igualdad, y eso nos está igualando a 0, que va a ser como el valor con el que uno comprueba el resultado de x, ¿ya? Generalmente es 0, ¿ya? La idea es que uno despeje para ambos lados para que nos quede 0 siempre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta ecuación de arriba, ¿ya? Que la gracia de las ecuaciones es que tenemos una igualdad, y las inecuaciones es que tenemos un símbolo que puede ser mayor, menor, mayor igual o menor igual, ¿ya? Pero nunca es igual, ¿ya? Las inecuaciones nos está diciendo que el valor de la incógnita toma un rango de los valores, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo 2x, 2x, 2x es mayor que 0, ¿ya? O x, vamos a tomar al tiro x. X mayor que 0 nos está diciendo que yo estoy del 0, tengo aquí mi, mi tabla, tenemos el 0 aquí, y el x va a tomar todos los valores que sean mayor que 0, ¿ya? Entonces x puede tomar todos estos valores mayores que el 0 hasta el infinito. Entonces yo tengo un rango que estoy tomando, ¿ya? Para un valor x, ¿ya? Entonces las inecuaciones nos muestran eso, rangos de valores. En cambio, las ecuaciones nos muestran un valor exacto. ¿Qué valores nos pueden mostrar? Pueden ser 1, pueden ser 2, 3. Todo depende del grado de la ecuación, o sea, del grado en el que esté x. Por ejemplo, aquí x está elevado a 1, por lo tanto vamos a tener solamente un valor, ¿ya? Pero cuando el x está elevado a 2, cuando el x está elevado a 2, tenemos dos valores, que era, como les dije aquí, cuando tenemos el x cuadrado, por ejemplo, menos 4, es igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí el valor de x puede ser más 2 o menos 2. ¿Ya? Entonces tiene dos valores, ¿por qué? Porque el x en la ecuación está elevado a 2. ¿Ya? Si el x está elevado a 1, tenemos solamente un valor. ¿Cómo se resuelve esto? Vamos a resolver al tiro este de acá. Miren, tenemos 3x más 8 a un lado y 4x menos 5. Entonces lo que se hace es pasar todos los números hacia un lado y todas las incógnitas hacia el otro, ¿ya? ¿Cómo se pasan? Cambiándoles el signo. Entonces, por ejemplo, este 5 menos 5 en verdad, o 5 que está restando, pasa al otro lado sumando. Entonces aquí vamos a tener, vamos a copiar acá, 5 positivo más 8, y este x que está allá sumando pasa para este lado restando. Entonces vamos a tener 4x, y ese 3x que pasó sumando pasa para acá restando. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo resolver manzanas con manzanas, peras con peras, ¿cierto? Porque tienen el mismo grado del x. ¿Ya? Entonces 5 más 8 nos da 13, ¿cierto? Y a este lado 4x menos 3x nos da x. Entonces el valor que encontramos para x es 13. ¿Ya? Sí, reducción de términos semejantes. ¿Ya? Para este caso, el valor de x es 13. Para una inecuación, se hace lo mismo. ¿Ya? Pasamos la x para un lado y los números para el otro. Por lo tanto, vamos a tener acá 3x. Este 2x que está restando pasa para el otro lado, sumando. Entonces vamos a tener más 2x. Aquí se mantiene el signo menor. Y este 4 que está restando pasa para el otro lado, sumando. Entonces va a ser 6 más 4. ¿Ya? Entonces tenemos 3x más 2x es 5.
x menor, y 6 más 4 es 10. ¿Ya? Siempre tenemos que despejar el x, por lo tanto aquí vamos a dividir por 5 en ambos lados, y así va a quedar el x solo, y 10 partido en 5 nos da 2. Entonces aquí nos está diciendo que x puede tomar solamente valores desde el 2, o sea, sin tomar el 2, menores que 2, ¿verdad? Entonces aquí se hace una tabla, tenemos el 2 aquí, se hace un circulito, ese círculo no se pinta porque no se toma el 2, y se toman todos los valores para allá, menores que 2. ¿Ya? Entonces x puede tomar cualquier valor que sea menor que 2. ¿Ya? Eso nos quiere decir una inecuación. Veo, tengo punto. Profe, ¿y el mayor qué no cambia? No, el mayor no cambia. ¿Por qué? Porque solo cambia cuando tenemos un x negativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya este x que está acá pasa para allá, pero es un x que está sumando o restando. En ese caso no cambia. En cambio, si yo hubiese pasado el x para el otro lado, o sea, este 3 que está para acá y ese 6 que está para allá, lo único que pasa es que este 6 que está sumando pasa restando, entonces me quedaría menos 6, menos 4, aquí queda menor, y aquí me queda menos 2, ¿cierto? Y este 3x que está sumando pasa para el otro lado restando, ya. Si yo sumo esto, me da 10, menos 10, ¿verdad? Y menos 2, menos 3, me da menos 5. Cuando yo tengo el x con signo negativo, después de haber resuelto toda la suma y todo, se cambia el valor, o sea, el signo, ¿ya? Eso. Por ejemplo, aquí se cambiaría, porque tenemos negativo, entonces nos va a quedar, vamos a dividir por menos 5, de hecho se multiplica por menos 1, ¿ya? Aquí lo que va a pasar es que el menos 10 se va a volver 10, el signo se va a cambiar de lado, y aquí va a quedar 5x, ¿ya? Y ahí después divido por 5 y nos va a quedar aquí 2 menor que x, o sea, mayor que x, ¿ya? Entonces aquí tenemos el mismo resultado. Y como estaba revisando aquí en el chat, claro, hay hartas formas de expresar el resultado. Puede ser esto, estoy diciendo que el x es estrictamente menor que 2. Puedo también tomarlo como valor de intervalo, donde no se toma el 2. De hecho, lo vamos a tomar así. Como es menor del menos infinito, ¿cierto? Hasta el 2 sin tomarlo. Esa es una de las expresiones. Y el otro resultado es como tablita. ¿Ya? Yo lo hago por tablita porque es como la forma más como sencilla de verlo. ¿Ya? Que el x puede tomar todos estos valores de aquí hasta el menos infinito. ¿Ya? Esas son como las tres formas de dar un resultado de una inecuación. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre ecuaciones e inecuaciones es que en la ecuación tengo un único valor para x, tengo un valor fijo, ¿ya? Pueden ser más valores dependiendo del grado del x, y en las inecuaciones tengo valores que son infinitos, ¿ya? Porque, bueno, en este caso tenemos un menor, tenemos también mayor, puede ser menor, mayor, menor o igual, ¿ya? Y mayor o igual. Esos son los 4 valores que puede tomar, ¿ya? Pero siempre son intervalos, ¿ya? Entonces esas son las grandes diferencias entre ecuaciones e inecuaciones. Ya dicen las ecuaciones entonces son aquellas que en este caso de primer grado, mediante la incógnita, resolvemos si encontramos un único valor. Ya, como es de primer grado, tenemos un único valor. Primer grado, recuerden que es cuando el x está elevado a 1, ¿ya? O no tiene índice de exponente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la ecuación. Como les decía, tenemos que mandar todas las x
para un lado y todos los números para el otro, ya para que podamos sumar manzanas con manzanas, peras con peras. Entonces, este x que está positivo pasa al otro lado del igual, negativo, ¿ya? Y este 3 que está positivo pasa para el otro lado del igual, negativo también. Entonces tenemos 3x menos x, 2x, y 4 menos 3, 1. ¿Ya? Entonces para poder despejar la x, este 2 que está multiplicando pasa para el otro lado, dividiendo. ¿Ya? Entonces vamos a tener que x es un medio, o también se puede expresar en su forma decimal. ¿Ya? Así se resuelven las ecuaciones, ¿ya? Cuando tenemos una igualdad. Ya, aquí tenemos ejercicio. Vamos a dar, ya van a ser las 9. Ya, mira, los vamos a dejar hasta acá. Si quieren, le sacan un pantallazo. O, espérenme, ya. Hagan por mientras los ejercicios. Yo voy a empezar a sacar los pantallazos para la lista. Ya, si tienen alguna duda, me avisan. Participante. Ven ahí la pizarra, o sea, la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Hagan los ejercicios por mientras. Déjenme achicar esto. Historia. Hoy día es 1 de septiembre. En la Juliet. Ahí estamos todos. Y ahí saqué la lista pertinente. A ver. Veamos los resultados que me están mandando aquí. El primero está bien, Esteban. El segundo. Profe, ¿Sí? ¿podría poner la diapositiva anterior, por favor? ¿Esa? Sí, esa. Gracias. Nada. La segunda, a ver. Tres, está bien. La tercera. 3. Este lado son 29. ¿Y cuánto la...? Sí. 29 tercios. Menos 29 tercios. Está bien, la 4. Bien. A ver qué más nos queda. Ah, ya. Ya. La vamos a dejar hasta acá, chiquillos. ¿Ya? Para que puedan descansar también. Ya es tarde. Y eso, pues, chiquillos. Ya, lo dejamos hasta acá. El sábado, recuerden que este sábado tenemos una clase recuperativa. Vamos a seguir con esto que son las inecuaciones. Ya, yo voy a traer más ejercicios para que suelten un poco la manito con las inecuaciones, que es como enredado, pero ni tanto. Ya cuesta entenderlo en un principio, pero la única diferencia que tienen de las ecuaciones es que las inecuaciones son un rango.
y las ecuaciones tienen un valor fijo, ya un valor único. Eso pues chiquillos, ya entonces el sábado le damos, este sábado 4, ¿a qué hora es? Me dijeron que era la clase de 11:55 a las 1:20, ¿ya? Entonces nos vemos el sábado, para los que puedan ir, y eso, y aquí a 3 sábados más, de esta, la otra y la otra. Y bueno, los miércoles también. Ya chiquillos, que estén bien, cuídense, espero les haya gustado la clase, un gusto verlos de nuevo, los extrañé un poquito, así que rico retomar. Y lo otro, sigan haciendo los ejercicios del libro. A mí me ha mandado, Joaquín me ha mandado, el único creo que me ha mandado preguntas sobre algunos ejercicios y desarrollo. Así que pónganle empeño también porque les sirve. Además que yo les doy la retroalimentación, así que es súper importante. Ya chiquillos, que estén bien, cuídense. Ya, profe, cuídese también. Gracias. Benja, el libro está en el drive de Caritas. ¿Ya? Es un libro PSU que tiene como 1500 ejercicios, trae la respuesta también, pero no trae el desarrollo. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer el ejercicio y puedes verificar la respuesta, pero si no sabí, me mandáis una pregunta por el mail y me decís, pucha, profe, mire, sabe que no entiendo esta pregunta. ¿Me la puede explicar? Y me mandáis el pantallazo del ejercicio y yo te hago el desarrollo y te lo voy explicando paso a paso para que lo vayas entendiendo. ¿Ya? Ya, ya chiquillos, que estén bien. Cuídense. Chao, chao.